hermanos y amigos, el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a comenzar el estudio de la palabra de hoy, el estudio de la Biblia, y vamos a tocar un tema bien sensible, bien controversial, bien problemático en los círculos cristianos. Y voy a hablarle de varios puntos de lo que está sucediendo hoy día en la iglesia del Señor. Y vamos a hablar de la otra fe que se está practicando en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Miren, algunos cristianos modernos, cuando leen la vida de Pablo, se ponen a decir que a Pablo le faltó la fe por todos los tropiezos que tuvo, por todos los problemas que enfrentó, por todas las persecuciones que enfrentó, por todas las dificultades que atravesó. Estos modernos maestros enseñan que Pablo no tuvo suficiente fe, que si Pablo hubiera tenido la fe que ellos tienen hoy día, pues Pablo no hubiera pasado por todo lo que pasó. Esto es lo que enseñan hoy. Esto es lo que yo he oído. Y no les sorprenda, porque cosas peores se van a oír. O sea que estos modernos maestros tienen más fe que el mismo apóstol Pablo. Ellos se consideran con mayor revelación que el apóstol Pablo. Hoy día, año 2019, aquí en Miami, gloria a Jesús. Gloria sea a Jesús. Ahora bien, ¿será verdad esto? Claro que no. El apóstol Pablo no se encontraba en la situación que él se encontró en muchas ocasiones por falta de fe. Más bien se encontró en esas situaciones por la gran fe que él tenía. No porque no tenía fe, sino por la gran fe que él tenía en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, hermanos, en los años 1960 empezó a salir una enseñanza sobre la fe. Hoy en día le llaman los predicadores de la fe, los maestros de la fe, porque tienen unas revelaciones y un entendimiento y una sabiduría que no tenían los apóstoles, que no tenía el apóstol Pablo. Pues en los años 1960 esta enseñanza empezó a florecer y empezó a ser predicada en nuestras iglesias. Entonces estos promotores utilizaban el nombre de maestros de la fe, movimientos de la fe. Esto empezó en los años 1960. Entonces esta fe empezó a propagarse rápidamente aquí en los Estados Unidos. Y después
se empezó a enseñar en el Centro y Suramérica, después en Europa, después en el África, y fue tomando raíces en diferentes partes del mundo. Y yo le voy a explicar cuáles son estas enseñanzas. Entonces, en esta fe, en este tipo de fe que ellos enseñan, hay muchas verdades fundamentales que traen grandes bendiciones a los cristianos, al cuerpo de Cristo. Yo personalmente he predicado mucho de la fe y lo sigo haciendo, y tengo muchísimos estudios que le estaré dando en el futuro sobre la fe, porque la fe es muy fundamental en la doctrina del cristianismo, porque sin fe no hay salvación. Sin fe, muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros no la podríamos recibir. O sea que la fe es muy importante. La fe es primordial. Pero la fe se puede distorsionar, la fe se puede enseñar erróneamente. Y hoy día hay un movimiento que está enseñando en nuestras iglesias, está enseñando por la televisión, por la radio, por libros, están enseñando la fe con verdades, pero encubiertamente están introduciendo errores, herejías, mentiras. Entonces, para que el pueblo la reciba, tiene que venir con alguna verdad. De lo contrario, las personas se darían cuenta abiertamente que es error. Entonces, la verdad que ellos predican es esa carnada que tiran para poder capturar, para poder pescar el pez, para poder introducir sus falsas enseñanzas. Esa es la carnada. La carnada es la parte buena, la parte verdadera. Entonces, este tipo de enseñanza sobre la fe empezó a desarrollarse y la empezaron a explotar. Fíjense que uso la palabra explotar. Es como usted descubre una mina de oro ahora y entonces hace todo lo posible por extraer ese oro y va a utilizar cualquier medio por extraerlo. Usted está explotando esa mina de oro. Y esto sucede con estos promotores de la fe que están explotando la fe. Están haciendo todo lo posible que a través de esas enseñanzas ellos puedan recibir los dividendos, el billete que ellos necesitan. Y ahora, mientras yo le vaya dando este tema y vayamos desarrollándolo, usted va a poder ir entendiendo todos los puntos que quiero mostrarles. Gloria sea al nombre de Jesús. Y uno de esos puntos que siempre me inquietaron fue cuando estos maestros empezaron a explotar la fe para sacar provecho monetario. Yo he estado sentado escuchando a estos maestros y entonces todo el énfasis y toda la enseñanza empezaron a centralizarla, a darle prioridad al dinero. Te enseñaban la fe, pero con un objetivo: alcanzar
dinero, alcanzar el poder, sacar provecho. Entonces, cuando todas estas enseñanzas se daban, pues yo empecé a percatar que algo no estaba claro, que había algo que estaba turbio. Porque se habían salido de las partes principales que tiene el cristianismo, que es predicar a Cristo, predicar la salvación de las almas, predicar el bautismo en el Espíritu Santo, orar por los enfermos, ayudar a los necesitados, y toda la atención empezó a centralizarse solamente en el poder, en el dinero, en el logro, en conseguir, olvidando todas las otras partes. Eso tomó una furia tremenda. Entonces, como hoy hay muchos hombres de Dios que estamos enseñando la verdadera y correcta palabra de Dios, pues hay muchos de esos maestros que lentamente están saliendo del error. Y mientras haya menos maestros que enseñen sobre esto, pues se enseñará menos el error. Mire, gloria sea el nombre de Dios. Cuando un hombre o una mujer empiezan a explotar al pueblo sacando ganancias de ellos, la unción del Espíritu Santo empieza a retirarse. Y si esa persona no se arrepiente, no reconoce y no le pide perdón a Dios, pues toda la unción que Dios le había puesto sobre él para predicar y para enseñar se empieza a retirar, hasta que la persona se seca espiritualmente, queda vacío de todo ese poder y toda esa gloria que Dios da para poder predicar y enseñar su palabra. Por eso es que muchos hoy día de los que están predicando desde los púlpitos, desde la televisión, de la radio, no digo todos, pero muchos solo tienen letra. No hay poder de Dios en sus palabras. No hay revelación de arriba. Porque Dios ha quitado el poder y ha quitado su unción. Porque Dios no puede bendecir el error. Dios solo puede bendecir la verdad. Dios no puede respaldar el error. Dios solo respalda la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo vuelvo a repetir, porque quiero que quede claro en las mentes de aquellos que están escuchando. El ministro que explote al pueblo, la unción de parte de Dios es levantada, es removida, y entonces ese ministro se apaga y se convierte en letra solamente. Letra sin vida. No hay vida ahí. Y las personas que los van a escuchar y los van a oír, se empiezan a morir espiritualmente también. Porque cuando se predica con letras solamente, hay muerte solamente. Para que haya vida tiene que haber la vida del Espíritu. Así de sencillo. Esa es la manera de Dios. Gloria a Dios. Entonces yo viendo todo esto, fue ahí donde empezó una guerra en mi interior. Y entonces tuve que apartarme de todos los medios por un tiempo y encerrarme a solas con Dios y la Biblia.
Y empecé a comer Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. Y leía la Biblia y la Biblia. Y mientras más leía la Biblia, el Espíritu Santo empezó a enseñarme, a mostrarme todas las cosas que estaban pasando. Y entonces mis predicaciones y mis enseñanzas tomaron un curso diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. No me pude contener, no pude callar. Tuve que empezar a hablar y enseñar todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba pasando y lo que está sucediendo en estos momentos. Gloria a Dios. Yo recuerdo que empezaba a escribir un tema y de momento era como si un rayo de luz impactara todos mis sentidos. Y empezaba a fluir toda la enseñanza y la revelación de Dios sin esfuerzo ninguno. Gloria sea el nombre de Dios. Pude entender y pude ver y sentía como si fuera una voz guiándome al oído. Comparando escritura con escritura, punto con punto. Porque la Biblia no se puede interpretar solamente con un versículo y sacar de un versículo una doctrina o algo que yo creo. Usted tiene que interpretarlo de acuerdo al contexto, de acuerdo al libro, de acuerdo a esos tiempos. Por eso hay que estudiar, hay que leer y hay que dejarse guiar y enseñar por el Espíritu de Dios. Que Él vino para eso mismo. Para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos todas las cosas. Nos va a enseñar la verdad, no nos va a enseñar el error. El error lo enseñan los demonios. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Buenos. ¿Cuáles son unos de esos errores? Número 1, ellos van detrás del don en vez de ir al que da el don. Van detrás del don, van detrás del poder, van detrás del dinero, persiguen las bendiciones en vez de buscar a Cristo, servir a Cristo. Que ese sea la meta de cada uno, que esa sea la prioridad de cada uno. Jesucristo mismo lo enseñó. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que necesitemos para vivir serán añadidas a nuestras vidas. Miren, hermanos. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Simple. Si tú quieres hacerte rico, tienes un espíritu de avaricia en tu interior. Y la avaricia destruye. Y los avariciosos no entrarán en el reino de los cielos. No puedes tener dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro, dice la Biblia. No puedes amar a Dios y a Mamón. ¿Cuál es Mamón? El dinero mal habido, el dinero que codiciamos, el poder que codiciamos. El dinero que hemos adquirido por la mentira, por el engaño, por la maldad. Eso es lo que quiere decir Mamón. Mamón es el dinero que es controlado por los demonios. Alabado sea el nombre de Jesucristo por siempre. Entonces, desde los años 1960, poco a poco el mensaje de la fe empezó a apartarse de Jesús. Ya el centro no era Jesús, más bien el centro era la fe.
cómo adquirir más fe, cómo tener más fe para alcanzar todas las cosas. En otras palabras, ya no era el don. Ahora eran las bendiciones, la fe y no el dador. Se empezó a poner la atención en la fe en vez del dador de la fe. Por lo tanto, la fe se convirtió en lo más importante para estos maestros y se olvidaron de lo que dicen las Escrituras, que dice en Hebreos capítulo 12, vamos a buscar Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, mire qué preciosa está esta palabra de Dios, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces esta gente se olvidaron de ese versículo y en vez de poner sus ojos en Jesús, que es el creador de la fe, entonces lo pusieron ellos en la fe, olvidándose de poner los ojos en Jesús solamente, que es el que da fe, que es el que fortalece la fe, que es el que nos llena de fe, que es el que nos bendice. Y entonces empezaron a ir tras las bendiciones, tras el dinero, detrás del poder. Gloria sea el nombre de Jesús. En otras palabras, el objetivo de la fe de acuerdo al Espíritu Santo, y escuche bien esto, nunca debe ser la sanidad, ni el dinero, ni las bendiciones, ni cualquier cosa. Quiere decir que si usted quiere sanidad, si usted quiere bendición, si usted quiere prosperidad, si usted quiere fortaleza en su vida, mire a Jesús, busque a Jesús. No busque la sanidad, no busque el dinero, no busque el poder, no busque las bendiciones. Busca a Jesús. Y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche lo que verdaderamente nosotros necesitemos. No lo que usted piense que usted necesita. Dice que Él nos va a dar más de lo que nosotros podemos entender y comprender por su buena voluntad. Dice la Biblia. Entonces, al introducir estas enseñanzas de la fe, la gente empezaron a quitar sus ojos de Jesús y entonces el pueblo de Dios empezó a morir espiritualmente, volviéndose algo materialista, algo humano. La vida de Cristo ya no estaba ahí, porque empezaron a buscar las cosas en vez del dador de las cosas. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Para ser más claro y explícito, nunca vaya tras las bendiciones, que nunca esa sea su meta. Entonces, estos maestros modernos, y déjeme decirle que todavía se sigue enseñando, empezaron a usar la fe como un barómetro. Un barómetro es lo que mide la temperatura. Si hay calor, la agujita del barómetro sube. Si hay frío, la agujita o la bolita baja. Entonces, ellos empezaron a medir la fe de las personas como si fuera un barómetro. Y les voy a explicar. Que ellos empezaron a decir que si nosotros podemos subir la fe
lo suficientemente alto que nosotros podemos conseguir cualquier cosa. Y en este tipo de enseñanza que prediquen y enseñan estos hombres, dejan la voluntad de Dios a un lado. Dejan la voluntad de Dios a una posición secundaria. Ya que el hombre o la mujer de Dios sabe la voluntad de Dios, dicen ellos, en toda situación, y ellos por medio de su fe están atrayendo todo lo que necesitan. Están despertando a Dios y entonces Dios les da las cosas, porque ellos por medio de su fe alcanzaron a Dios y le dijeron a Dios, tiene que darme esto, y Dios se lo da, porque ellos lo alcanzaron por medio de la fe. Esto es lo que enseñan ellos. Entonces, como resultado de esto, el liderazgo del Espíritu Santo quedó en una segunda posición. Y entonces, por medio de la fe de ellos, del poder de ellos, Dios está obligado a darle todo lo que ellos necesitan. O sea que el Espíritu Santo está ahora obligado a bendecirlos porque ellos están con su fe arriba. Y con su fe, dicen ellos, pueden lograr todo y alcanzar todo. Miren, hermanos, déjenme explicar esto. Para que vean qué error, qué herejía tan grande están enseñando estos maestricos. Dios va a dar al hombre, a la mujer de fe, todo lo que ellos pidan. Es cierto. Pero todo lo que ellos pidan, estando en la voluntad de Dios. Estando en el camino de Dios. Si Dios lo llama a usted a una misión, a desempeñar una obra, Dios le va a dar a usted todo lo que necesita cada vez que usted le pida para usted poder desempeñar la obra que Él lo envió a hacer. Como Jesucristo cumplió su obra en su totalidad y que cada vez que pedía a Dios, Dios le daba para cumplir esa obra. Y lo mismo sucedió con los apóstoles. Para cumplir la obra, el deseo del corazón de Dios y no el deseo de los corazones llenos de avaricia y llenos de maldad. Porque Dios no va a conceder nada de eso. Dios va a conceder solo lo que está en su voluntad para que usted pueda desempeñar la obra de Dios, la misión de Dios. Yo lo voy a explicar más este punto más adelante. Él no nos va a dar a nosotros cualquier cosa. Cualquier cosa que le venga a usted a la mente o al corazón, Dios no se lo va a dar. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón, pero los deseos puros, los deseos buenos, los deseos que estén en su voluntad. ¿Tú sabes cuántos deseos malos y aberrantes y sucios y egoístas tiene el corazón del hombre? Entonces Dios no va a cumplir todos los deseos, sino los deseos que están en su voluntad. Nos dará aquello para cumplir su voluntad, de acuerdo a su sabiduría y a su conocimiento. A veces nosotros queremos las cosas ya en el momento. Y Dios, que es sabio, inteligente y conoce todo, dice, no, ahora no, más adelante. En otras palabras, quizás usted le está pidiendo mucho dinero a Dios para cumplir la voluntad de Dios. Y Dios no le da el dinero, sino la motivación, el fuego, el valor, la unción
para que usted logre ese llamado. Y mientras usted está cumpliendo ese llamado y haciendo ese llamado, Dios le va supliendo a usted todo lo que usted necesita. Pero no, nosotros para sentirnos seguros queremos ya los millones aquí para poder hacer la obra de Dios. Santo es su nombre. Quizás le estás pidiendo un templo grande y a lo mejor Dios te lo da. Pero quizás primero te dice que empieces por tu casa, que hagas una iglesia en tu casa. Miren, todas nuestras peticiones están condicionadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que usted pida. Dios no le va a dar a usted todo lo que usted pida. Porque todo lo que nosotros vamos a pedir está condicionado de acuerdo a su voluntad. Así es. No que porque tú tengas gran fe, Dios te va a dar todas las cosas. No. Tu gran fe no hará que las cosas que Dios te dé ciertas cosas y otras cosas no. Miren, a Dios nadie lo puede manipular. Ni con la fe, ni con capricho, ni con dinero. Nada puede manipular a Dios. Cuando usted va a Dios con una actitud de manipuleo, sencillamente Dios no te va a dar nada. Porque a Dios nadie lo puede manipular. Usted puede manipular al hombre, pero a Dios no. No. Mira, quizás tú le pides a Dios una mujer. Eres un hombre soltero, estás pidiéndole a Dios una mujer. Y entonces tú ahí quieres una mujer 7 pies, rubia, ojos azules, cuerpo escultural, inteligente, con mucho dinero. Pero no es la voluntad de Dios. A la mujer, esa mujer, si Dios te la da, te va a destruir tu vida. Te va a mandar al infierno. Dios te la puede dar. Pero Dios te dará lo perfecto y lo correcto para su vida. Lo que lo va a bendecir. Y yo me acuerdo cómo estos maestricos enseñaban y pídele a Dios con lo que usted quiera. Dele descripción de lo que usted quiera. Y lo siguen haciendo. Pídele el hombre que quiera. Pídele la mujer que quiera. Pídele el auto que quiera. Pídele la casa que quiera. Gloria sea el nombre de Jesús. Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Si queremos estar seguros, hermanos, dejen a Dios que sea el que escoja las cosas para nosotros. Dios es sabio, Él te dará lo mejor. Cuando nosotros escogemos, cometemos muchos errores. Muchas veces elegimos al mismo diablo. Muchas veces elegimos nuestra propia destrucción. Miren, Jesús en un momento crítico de su ministerio pidió a Dios que cambiara su voluntad. Y dijo que si era posible que Él no tuviera que atravesar por la cruz y esos sufrimientos. Pero Dios no cambió el plan. El plan de Dios era que Él fuera a la cruz. Y era su Hijo. Dios hecho carne. Dios no va a cambiar sus planes para hacértela a ti mejor, ni para que te vaya a ti mejor. Él no va a cambiar sus planes. Sus planes los va a cumplir en su totalidad hasta el final. Fíjense que Dios no escatimó, dice la Biblia, a su propio Hijo por la salvación de todos los hombres.
Dios no te va a escatimar a ti ni a mí también por la salvación de todos los hombres y para cumplir su plan aquí en la tierra a través de nosotros. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿quién le dice a usted que no lo va a escatimar a usted también? Si usted tiene que dar su vida por causa del evangelio, por alguna cosa, y Dios tiene y usted tiene que pagar con su muerte, Dios no lo va a escatimar. Ah, no, pero esto no se predica, esto no se enseña, esto es pecado enseñarlo hoy día. Cuidado que si tú enseñan esto te hacen una cruz y no te quieren ver más en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, muchas de estas enseñanzas también, ellos enseñan que las personas no tienen todo lo que necesitan porque no tienen fe, les falta la fe. Y entonces muchos enseñan que todas las enfermedades, los problemas, de las dificultades, los tropiezos son por falta de fe. Yo no he leído esto no me lo está contando nadie, esto yo lo he oído. Yo he estado escuchando todas estas cosas, sentadito en la iglesia. En otras palabras, ellos dicen, si tenemos suficiente fe, podemos eliminar todas estas cosas, haciendo posible que eliminemos todas las cosas negativas de nuestras vidas, llegando a una posición donde solo va a haber salud, prosperidad, sin ningún tipo de problema o dificultades. Esto enseñan los promotores de esta fe, que no es fe de la Biblia, es una fe de los demonios, son doctrinas de demonios, son doctrinas de diablos. No es lo que enseña la Biblia, no es lo que enseña el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento. Entonces ellos te dicen, por lo tanto, si una persona está enferma y no recibe la sanidad, es por falta de fe. Dicen ellos. Y ponen a un lado a estas personas como personas que no tienen fe. En otras palabras, ya no hay espacio para este tipo de personas en mi grupo. Y te dicen, si quieres que tu fe crezca, únete con nosotros que tenemos fe. Únete con personas de fe y tu fe va a crecer. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Si usted quiere, hermano, que su fe crezca y sea fuerte y robusta, únase a Cristo, busque a Cristo diariamente. Escudriñe su palabra, cómase su palabra, aliméntese de su palabra y su fe va a crecer. Porque la palabra de Dios es un libro vivo que hace maravillas en todo su ser. Porque es un libro que tiene vida. Alabado sea Dios. Estas son las cosas. Entonces te dicen, por lo tanto, si una persona está enferma y no recibe la sanidad, es porque no tiene fe. Y entonces los apartan, lo ven como cristianos, como poca cosa. Es más, también te dicen que la prosperidad financiera es producto del crecimiento y la fe verdadera de un cristiano. ¿De verdad? Entonces, podríamos decir que los musulmanes son prósperos y que tienen una fe gigante en Cristo, porque ellos son prósperos, tienen todo el petróleo del mundo. Entonces podemos decir que la Iglesia Católica, que está llena de demonios y de falsos y de doctrinas falsas, también tiene una fe gigante en Cristo Jesús, porque ellos tienen casi todo el oro del mundo.
Y también podríamos decirlo que estos políticos delincuentes que se han hecho millonarios tienen una fe grande y poderosa porque ellos tienen mucha prosperidad. No, hermano, no dejemos engañarnos. No sea ingenuo, hermano. Escudriñelo todo, analícelo todo. Diga al Espíritu Santo que lo enseñe. Llore ahí delante de Dios para que Dios lo mantenga libre del error, libre de la mentira y la falsedad. Gloria a Jesús. Mira, muchos de estos falsos dicen que si Pablo hubiera tenido la revelación que ellos tienen, que el apóstol Pablo no hubiera pasado por todos estos tropiezos por los cuales pasó. Mire, hermano, escuche bien esto. Si seguimos estas enseñanzas, entonces tendríamos que eliminar no solo a Pablo, sino a todos los creyentes de la Biblia. Y especialmente tendríamos que coger la página de Hebreos capítulo 11 y arrancarla y botarla en la basura, porque casi todos los hombres verdaderos de Dios, por la fe en Jesucristo, en el Mesías, tuvieron que pasar grandes dificultades, grandes problemas, tuvieron que enfrentarse a grandes guerras por su creencia en Jesucristo. Pero ellos dicen, no, tenemos una revelación moderna que ya no hay que pasar por problemas. La Biblia dice y nos enseñó el apóstol Pablo, es necesario que vamos a pasar por tribulaciones y dificultades para entrar al reino de los cielos. Más o menos dice así. Y si el justo, dice en otra parte, se salva con dificultad, cuanto más aquellos que no creen. Gloria sea el nombre de Dios. Algunos de ustedes serán echados en la cárcel por varios días para ser probados. Nuestra fe verdadera en Jesucristo tiene que ser probada. ¿Y cómo usted cree que se prueba? ¿Con un examen de sangre? ¿Cómo usted cree que se prueba nuestra fe? Que es más preciosa que el oro, dice la Biblia. ¿Cómo usted cree que se prueba? Con todo lo que pasó el apóstol Pablo. Persecuciones, dificultades, tropiezos, angustias y un montón de cosas más. Santo es Jesús. Bendito su nombre. Miren, también esta gente enseña la confesión. Enseña que para activar la fe nosotros tenemos que tener la correcta confesión. Ellos dicen que si a una persona le va mal es porque confiesa mal. Pero si que confesamos bien, nos va a ir bien. Esto es lo que enseñan esta gente. En otras palabras, ellos dicen, todo aquello que tú quieras tener, confiésalo. Estas son las enseñanzas de ellos. ¿De dónde sacaron esto? ¿De dónde vino estas enseñanzas? Yo les voy a decir de dónde vino. Vino del mismo infierno. Son doctrinas de demonios.
Y muchos estamos expuestos a estos maestros que han sido ungidos por demonios. Enseñan que si usted tiene la correcta confesión, que eso despertará a Dios para que entre en acción. Por lo tanto, todas las cosas serán posibles para aquellos que sepan confesar las cosas correctas, dicen ellos. Y entonces, si quieres tener riqueza y salud, pues confiesa riqueza y salud, dicen ellos. Confiesa el dinero y la salud. Entonces, la fe se convierte en un barómetro. Si estás arriba, puedes tener de todo. Si estás abajo, nada. En otras palabras, si una persona tiene una fe grande, tal persona tendrá mucho dinero y una total salud, sin ningún tipo de enfermedades o dolencias. Fíjense la diferencia que existe, que ellos nos quieren llevar a el poder, la salud y el dinero, que todos los hombres quieren tener. Sin embargo, Jesucristo nos quiere llevar a la santidad y la justicia. Ellos nos quieren llevar al poder, el dinero y la salud total. El enfoque es diferente. El enfoque de Cristo es la santidad y la justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ven la diferencia? ¿Ven dónde está el error? Vamos a poner varios ejemplos que contradicen estas falsas enseñanzas de hoy día. Cuando usted tenga oportunidad, lea la historia, la vida, estudie la vida del profeta Eliseo. Este hombre hizo todo tipo de milagros. Y yo voy a mencionar algunos, no todos, pero voy a mencionar algunos, los más importantes. Este hombre salvó a una viuda de su ruina financiera. Pero eso que él hizo de salvar a esta mujer de la ruina financiera no fue una determinación propia. Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento que Él fue enviado por Dios a esa viuda. Y en aquel lugar, en aquellos entonces, había muchas viudas. Este hombre profetizó el nacimiento de un niño y el niño nació. Después que el niño era joven, se enfermó y murió y lo resucitó. O sea que este hombre es un hombre poderoso, con un llamado poderoso de parte de Dios. Este hombre le dijo a Naamán cómo ser sano, al rey Naamán que tenía lepra. Pero no fue una determinación propia, como algunos de estos maestricos enseñan hoy día. Naamán fue sano porque así lo quiso Dios. Porque Jesús mismo enseñó que en los tiempos de Naamán había muchos leprosos, pero solo uno fue sano. ¿Están entendiendo el punto, hermano? Este profeta Eliseo profetizó victorias en los campos de batallas. Abrió el mar golpeando sus aguas con la capa.
Y este hombre, aún después de muerto, sus huesos resucitaron a un cadáver que cayó junto a su tumba y tocaron sus huesos. La unción de Dios estaba tan poderosa en este hombre que el que estaba muerto se levantó, aún después de Eliseo haber muerto. Nadie puede decir que este no era un profeta de Dios. Nadie puede decir, a nadie se le ocurre decir que este hombre no tenía fe. Tenía una fe gigante. Tenía una fe robusta. Resucitó muerto, resolvió problemas financieros. Un leproso fue limpiado. Profetizó guerras que se iban a ganar. Él tocó el mar con su capa y el mar se abrió. Tenía una doble unción que le había sido prometida y la recibió. Sin embargo, este hombre cayó enfermo y no se pudo sanar. Y la Biblia dice que este hombre murió de su enfermedad. ¿Ven el punto? Hombre de Dios a todo dar y muere producto de una enfermedad. ¿Qué te dice esto? Mire, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 13, y yo se lo voy a leer rapidito. Quiero tocar este tema importante. Segunda de Reyes, capítulo 13, y con esto ya nos queda poco. 13, 14, mire lo que dice. Y Eliseo estaba enfermo de aquella su enfermedad de que murió. Estaba enfermo de aquella enfermedad de que murió. Y ahora vamos a leer el 20-21. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron patriarcas de moabitas a la tierra. Vamos a leer 20 solamente. Murió Eliseo, profeta de Dios, de una enfermedad. Entonces, de acuerdo a esta historia, ¿dónde ponemos a estos modernos maestros que dicen que uno puede andar de acuerdo a la fe de uno puede andar en total sanidad? Siempre. Que no vas a coger ni un catarro, dicen ellos. Entonces muchos dicen, bueno, esto de Eliseo estaba en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento era diferente la cosa. Ahora estamos en un pacto nuevo con diferentes promesas. ¿Está bien? Yo te escucho, pero yo conozco la Biblia. Y yo te voy a mostrar ejemplos del Nuevo Testamento de hermanos cristianos llenos del poder del Espíritu Santo que también se enfermaban. Mire, gracias a Dios yo soy un hombre bien saludable toda mi vida. Me he enfermado, he cogido gripe, he cogido bronquitis, he cogido muchas cosas. Pero de todas ellas, Dios me ha sanado. Dios me ha fortalecido. Pero eso no quiere decir que mañana voy a coger una gripe. O que me va a entrar un dolor de muscular. Mire, Timoteo tenía frecuentes enfermedades. Esto lo enseña Primera de Timoteo 5:23. No se lo voy a leer por el tiempo, usted léalo. Le estoy dando la cita. Trófimo enfermó. Y el apóstol estaba con él. Y yo me imagino que él estando enfermo, el apóstol, no, eso lo deducimos. Que el apóstol oró por él. Pero él estaba enfermo. Epafrodito estuvo enfermo. Vamos a leer, mira, tengo que leer esto. Segunda de Timoteo 4:20. Vamos a leer esto. Segunda de Timoteo 4:20. Esto es importante que yo lo comparta con ustedes. Dice, Erasto se quedó en Corintio
y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. O sea que el apóstol tuvo que salir, dejarlo y lo dejó enfermo. Y yo me imagino que estando ahí el apóstol oraba y le pedía a Dios, pero él seguía enfermo. Porque a veces las sanidades son instantáneas, pero a veces son paulatinas, lentamente. A veces las enfermedades son permitidas por Dios para traernos enseñanzas. Y esto lo enseñó el apóstol Pablo. Esto lo enseñó el apóstol Pablo. Él dijo que estando con vida, a veces las enfermedades son necesarias para mostrar la debilidad del vaso, para mostrar puntos importantísimos de la vida del cristiano, para que nos sometamos a Dios, para que busquemos a Dios, para que aprendamos de Cristo. Son traídas por Satanás las enfermedades, los tropiezos, las dificultades, pero son permitidas por Dios. Son permitidas por Dios. Y Dios, que es sabio, que todo lo conoce, que todo lo entiende, permite cosas para levantarnos, para hacernos como su Hijo Cristo. Lo hace por misericordia. En conclusión, los hombres de Dios también pueden enfermarse. Esto no quiere decir que usted va a acertar cuando vengan las enfermedades y va a decir, ok, enfermedad, aquí está, haz residencia en mí. No, usted va a ir a Dios y pedirle a Dios que lo sane. Usted va a luchar contra la enfermedad, confiando en que Dios tiene el poder para hacerlo. Mire, yo siempre estoy pidiéndole a Dios que me mantenga fuerte, sano, vigoroso, fuerte. Pero reconozco que envejecemos. Reconozco que la piel se va cayendo. Reconozco que los órganos van envejeciendo. Pero también reconozco que Dios puede mantenernos vivos y fuertes. Así sean miles de años. Por medio de su presencia, por medio del poder del Espíritu Santo. Puede mantener nuestros órganos y nuestro cuerpo como si fuera un hombre de 20 años, siempre y cuando Dios lo desee. Así me imagino yo que están estos hombres que están en el paraíso hoy día, que están vivos en su cuerpo, Enoc y Elías. Están vivitos ahí arriba. Tienen más de 4.000 años ahí arriba. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo no acepto ninguna enfermedad. Yo peleo contra ellas. Porque tengo a Dios y a su palabra. Pero si enfermo, no quiere decir que yo he dejado de tener a Dios. Nosotros todos somos participantes ahora, los cristianos, de los primeros frutos. De toda la gloria que un día vamos a tener. Pero no tenemos la totalidad de todo. Estamos siendo participantes de esos primeros frutos. De esa gloria que un día vamos a recibir. Mira, han habido grandes evangelistas que tienen ministerios de sanidad, que se han enfermado y se han muerto. Mira esta mujer, Kathryn Kuhlman, una poderosa mujer,
que se sanaban todo tipo de enfermedades en su ministerio, murió del corazón. El evangelista Benny Hinn hoy día padece del corazón y Dios lo usa sanando a cientos y miles de personas. ¿Por qué Dios lo permite? No sabemos, Dios sabe. A veces ni uno mismo sabe por qué. Mira, otros ejemplos. El niño que nació de un adulterio de David y Betsabé, fue la voluntad de Dios que enfermara y muriera. ¿Y qué hizo David? Se metió en ayuno ahí una semana. Y David era un hombre de fe. ¿Quién me dice que David no era un hombre de fe? David era un hombre de fe y estuvo ahí postrado sin comer y sin tomar agua una semana delante de Dios, pidiéndole a Dios que sanara al niño. Y Dios no lo sanó. David hubo consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que el niño muriera y no naciera. Dios se lo llevó. Está en el reino de los cielos. Entonces, esto que yo les estoy enseñando a ustedes es el balance de la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, estos maestros modernos, ninguna de esas partes la citan. Y si la citan, dicen que no tenían fe, que no creían en Dios totalmente. Dicen ellos, pero no es cierto. Entonces, Dios no le respondió a David. Y cuando el niño murió, se levantó de la oración y el ayuno, porque entendió que Dios no le iba a responder. Mira, hubo un rey que se llamaba Ezequías. Este hombre enfermó y Dios lo sanó. Cuando él oró y se arrepintió y le pidió a Dios, Dios lo sanó. Pero no fue una sanidad instantánea, sino fue una sanidad paulatina. Y Dios utilizó, fíjense esto, voy a tocar este punto. Dios utilizó un remedio para curar su enfermedad. O sea que Dios puede utilizar, cuando nosotros estemos enfermos, los remedios naturales. Un tecito para curarnos quizás un problema del estómago. Una papaya cuando tengamos problemas estomacales o alguna infección. Dios puede usar elementos, puede usar los alimentos, puede usar remedios para curar a sus hijos. No tiene que intervenir él ruidosamente y de momento. Puede hacerlo porque Dios lo ha hecho, pero muchas veces no lo va a hacer. Y entonces viene la sanidad, puede venir instantánea, pero puede también venir paulatinamente. Yo he sido a veces sanado instantáneamente, pero otras veces ha tomado tiempo. Dios es sabio, es nuestro médico divino, Él sabe cómo hacerlo. Él sabe por qué. Y a este rey lo sanó, le dijo, haz una masa de higo ahí, póntela ahí en la herida y va a sanar. Qué poderoso es Dios, hermanos. Santo es su nombre. Gloria sea Jesús. Bueno, yo los voy a dejar con esto. Ya llevo más de una hora predicándole y enseñándole. Pero yo tengo mucho más que enseñarles sobre estos temas y esta fe que se predica en estos días. Y en la próxima les voy a hablar de los textos, muchos de los textos que han malinterpretado, y yo se los voy a explicar. Y hay muchos textos bíblicos que ellos han malinterpretado. Y les voy a hablar de cómo es que quieren adquirir cosas solamente por medio de su fe. Les voy a hablar por qué Dios a veces permite las tribulaciones y los problemas y las dificultades. Y voy a tocar puntos importantes que les van a ustedes enseñar verdaderamente la palabra de Dios, tal y como es. No como estos nuevos gurús de hoy día están enseñando, que no tiene nada que ver con la fe de la Biblia. Bendiciones para todos. Que pasen un maravilloso día. Amén.